Gónadas masculinas. Son órganos pares situados fuera de la cavidad abdominal, alojados en el escroto. Tienen forma ovoide y tienen una longitud de 4 a 5 centímetros y una anchura de 3 centímetros. Gónadas femeninas, ubicados a ambos lados del útero, sostenidos por los ligamentos útero-ováricos, fijados en la pared bacteriana por los infundíbulos pelvianos. Tienen forma de almendra. Miden 1 por 2 por 3 centímetros en mujer fértil. Pesan 6 y 7 gramos. Son de color blanco grisáceo. Envuelto por epitelio cúbico superficial, llamado epitelio germinativo. Presenta dos zonas, corteza y médula. La corteza es la zona periférica formada por el estroma cortical, una capa de tejido conjuntivo fibroso subyacente al epitelio, el cual rodea a los folículos ováricos del parénquima cortical. El folículo ovárico es una estructura formada por una célula germinal femenina en la fase de ovocito primario, rodeado por células foliculares. Este forma el parénquima cortical. Cada uno de los folículos ováricos está rodeado por haces de fibroblastos. Según su estado de desarrollo, se distinguen varios tipos de folículos: primordial, primario, secundario, maduro, astrecios. Presenta dos componentes, estroma y parénquima. El estroma es la cápsula que rodea al testículo llamada túnica albugínea. Esta capa se engrosa en la cara posterior del testículo, formando el mediastino testicular. El parénquima está formado por unos 500 a 1000 túbulos seminíferos muy contorneados. Los tabiques testiculares delimitan unos 250 a 300 lobanillos. Túbulo seminífero. Cada túbulo seminífero tiene forma de U. Es muy largo y contorneado. Está plegado sobre sí mismo. Los espacios que hay entre estos está ocupado por tejido intersticial testicular, tejido conjuntivo laxo con vasos y células de Leydig. La pared del túbulo seminífero está formada por epitelio seminífero de 80 micras de altura, el cual tiene células de Sertoli y espermatogénicas. Conductos genitales en el sexo masculino. A medida de que el mesonéfro involuciona, algunos túbulos excretores, los tubos epigenitales, establecen contacto con cordones de la red testicular y al final forman los conductillos eferentes del testículo. Conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa rectouterina. Los conductos paramesonéfricos fusionados originan el cuerpo y el cuello del útero. Gónadas. Aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Células germinales primigenias. Llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula para formar el testículo o cordones medulares. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y sus extremidades son continuas con la red testicular. En la octava semana, las células de Leydig comienzan a producir testosterona. Ovario. Grupo de células germinales primitivas. Ocupan la parte medular del ovario. Más tarde, desaparecen y son sustituidos por un estroma vascular que forma médula ovárica. Conjuntamente, el ovogonio y las células foliculares constituyen un folículo primario. Conductos genitales, etapa indiferenciada. Conductos mesonéfricos, de Wolff. Conductos paramesonéfricos, de Müller. Conductos genitales en el sexo masculino.
cerca de los riñones, y luego descienden para quedar ubicados al tercer mes de gestación, dentro de un saco de piel llamado escroto, fuera del abdomen. La posición de los testículos fuera del abdomen permiten mantenerlos a una temperatura de 4 grados centígrados menos que la temperatura de la cavidad abdominal, temperatura que se requiere para su correcto funcionamiento. Los testículos presentan una red de túbulos delgados, llamados túbulos seminíferos. Las paredes de estos túbulos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras, las espermatogonias, las cuales, por el proceso de meiosis, se transformarán en espermatozoides. Espermatogénesis. ¿Cómo sucede este proceso? En la adolescencia, las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reducen a la mitad el número de cromosomas, pasando de 43 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de los segundos órdenes realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátides por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructura característica de las espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, encontramos el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Génesis es el proceso de formación de óvulos. Se inicia al tercer mes del desarrollo fetal en las células del ovario, llamadas ovogonias, células sexuales no diferenciadas. La mayoría de los óvulos inmaduros desaparecen antes de la pubertad, entre los 10 y 12 años, y solo unas centenas podrán madurar completamente en los ovarios. En estos órganos, las ovogonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman óvulos maduros, más capacitados para unirse a un espermatozoide en la fecundación. La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por varias fases antes de ser un óvulo maduro, con capacidad de ser fecundado. Para que el óvulo madure, son necesarias la siguiente serie de transformaciones. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que durará aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica, originando 2 hembras, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultante de la primera división entran a la segunda división meiótica. El ovocito de segundo orden forma 2 células llamadas ovátida o óvulo y segundo glóbulo polar. El primer glóbulo polar se divide en 2 células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. Fase 4. En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad, el llamado lóbulo polar, que termina por desintegrarse. Fase 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. Existen marcadas diferencias entre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Estas diferencias son: acumulación de mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis, no así en la espermatogénesis.
Producción de un gameto funcional durante la ovogénesis y 4 espermatozoides en la espermatogénesis. Producción de óvulos a tercer mes de gestación del embrión femenino y espermatogénesis hasta que se inicia la pubertad en los testículos. La LH y FSH desde el nacimiento a los 11 años está presente en los hombres, pero no en las mujeres. Esto cambia al llegar a la pubertad, donde estas ya están presentes en hombres y mujeres. Este proceso comienza en el hipotálamo, donde es secretada la GnRH, que estimula a las células ubicadas en la hipófisis. Estas secretan desde el retículo endoplasmático rugoso la LH y FSH. Estas hormonas hidrofílicas son transportadas a través de la sangre, y gracias a esto no necesitan una proteína de transporte. Al final de este recorrido llegan a las gónadas, donde son recibidas por su receptor específico, ya que al ser proteicas no pueden atravesar la membrana. Al ser captadas por el receptor, este forma una molécula mensajera llamada AMP cíclico. A partir de estas se genera una cascada de señalizaciones que afectan directamente a las gónadas femeninas y masculinas. La función y efecto de la hormona folículo estimulante en el hombre es la espermatogénesis, y de la hormona luteinizante la secreción de testosterona y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres, la hormona FSH estimula el crecimiento y desarrollo de los folículos, que producen estrógeno, y la hormona LH produce la ovulación, la formación y mantención del cuerpo lúteo y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Cuando hay alta concentración de LH en la sangre, la hipófisis deja de secretarla. La LH desintegra el cuerpo lúteo y eso genera la eliminación del endometrio. La LH y FSH bajan en la menopausia. Hay un pic de estas antes de la ovulación. ¿Sabías que la LH y FSH es constante en el hombre?